¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo Juan estás? Carlos. ¿Qué tal? Sobre esto, ¿algún comentario? ¿Cree que debería de levantarse el fuero desde esta instancia o esperar a una sentencia firme en segunda para proceder? Bueno, lo que sucede es que existen antecedentes que se ha esperado la sentencia en firme, ¿no? Entonces no es que no se quiera otorgar ese levantamiento de inmunidad. Yo he estado conversando el día de hoy con el presidente de la subcomisión de levantamiento de inmunidad, el congresista Octavio Salazar, y me decía de que tiene que devolverlo porque simplemente no se ha acabado con todo el proceso. Y existen referencias parlamentarias, antecedentes, que señalan que tiene que haber una sentencia en firme, ¿no? Ahora, existe el ánimo de cumplir con las exigencias de la ley. Yo sé que muchas veces estas decisiones del Parlamento ante la opinión pública pueden sonar como una especie de que se le está protegiendo al general Donaire, pero no es así, ¿no? Lamentablemente no existe en estos momentos una sentencia en firme, por lo tanto van a tener que manifestarla, ¿no? Ahora, con los plazos judiciales, muchas veces lentos y laxos, podría la apelación sobrepasar incluso su mandato en el Congreso. Ahí es donde tiene que haber la prontitud de parte del Poder Judicial, ¿no? Pero por otro lado, yo reconozco de que según el Poder Judicial existen antecedentes también en el sentido que no se ha esperado la sentencia en firme. Pero en fin, es una cuestión que tienen que ver el equipo técnico de la subcomisión para que de esa manera se proceda de acuerdo a justicia, ¿no? Sin que esto signifique, como te digo, ningún tipo de blindaje. Hemos visto la plena predisposición del congresista César Vázquez, que es importante su manifestación porque él es el vocero de Alianza por el Progreso, en el sentido que están llanos a cumplir con las exigencias de la ley en la medida de que ésta se agote y sea certera, ¿no? Sí, escuchaba también al congresista Salazar en esa línea de reflexión, ¿no? De esperar una segunda instancia, aunque esto no sea muy popular para la población. Lo que sucede es que la opinión pública quiere de que se proceda saltándose el debido proceso. Y yo entiendo, existe en estos momentos una clara indignación en la opinión pública, o sea, es entendible. Lamentablemente hay muchos eventos, muchos actos vinculados a la corrupción y la gente está exigiendo que se actúe con prontitud. Pero existe algo que se llama el debido proceso. ¿De qué vale que el Congreso le levante la inmunidad al congresista Donaire si luego este a través de una acción de amparo u otro mecanismo judicial va a evitarlo, ¿no? y regresar de esa manera a su curul? Yo creo que lo que procede es que el Poder Judicial acelere todo lo correspondiente para tener un dictamen definitivo y de esa manera se pueda procesar adecuadamente en la subcomisión que preside Octavio Salazar, ¿no? El fin de semana salió una denuncia respecto al viceministro de Cultura. Él ya ha renunciado antes que lo separaran porque finalmente ha hecho que la empresa que él fundó ganara algunas licitaciones ligadas a la carrera del Dakar. Pero en el Congreso, tengo entendido, mañana va a haber una reunión de alguna de las bancadas para decidir si es que se lleva a la ministra o no, porque mañana la ministra va a asistir a la comisión, pero parece que el paso siguiente es, y esto se decidirá, entendemos, mañana después de que escuchen a la ministra, si la interpelan o no. Así es. Mira, yo creo que la ministra de Cultura ha actuado con prontitud desde el primer instante. Ella le ha exigido la renuncia, hay quienes no le gusta tampoco esa situación, pero bueno, le ha exigido al fin y al cabo, pero no se ha quedado en eso. Ha pedido la intervención de la Procuraduría, ha informado a la Contraloría y va a acudir al Congreso a dos comisiones, a la de Cultura, donde va a estar mañana al mediodía, y a la de Fiscalización. No porque la hayan invitado, sino de motu propio. Que después hayan salido también invitaciones del Congreso, bueno, es parte de la política, pero existe la total predisposición para que esto se aclare. Y obviamente el hecho de que haya renunciado el ministro Villacorta, el viceministro, no significa de que se le va a eximir de cualquier cargo en la medida de que no hay una investigación adecuada. Si hay que procesarlo, inclusive hay voces que indican que eso tiene que ir hasta la Fiscalía, pues así tendrá que ser. Pero en el ámbito estrictamente político, la ministra va a acudir mañana a la Comisión de Cultura y yo estoy seguro que ahí va a satisfacer. Porque el reglamento de contratación del Estado establece que por más que uno se retire
de su empresa para ejercer el cargo público, esta queda inhabilitada por algún tiempo por un año para contratar con el Estado. Claro, es clarísimo, la ley de contrataciones. ¿No? Y todos la conocemos, todos los que tenemos de una u otra forma vínculos con algún tipo de empresa, en este caso sea accionista o haber sido gerente, sabe de que la ley es rígida en ese sentido. Entonces, no es una persona que haya desconocido el trámite. Es cierto que puede haber habido algún tipo de descuido. ¿Fallaron los filtros? Bueno, lo que yo creo es de que acá de todas maneras se tiene que llegar al fin del asunto. Yo no quisiera adelantar opinión, pues el caso lo he conocido a través de los medios, no he tenido oportunidad de escuchar en detalle lo señalado por la ministra. Mañana voy a acudir a la Comisión de Cultura para poder escucharla y apreciar cuál es su punto de vista, y no tengo la menor duda de que el gobierno va a actuar, en este caso, con todas las exigencias que plantee la ley, ¿no? ¿No hay el temor de que este caso pueda ser utilizado para dar algún tipo de represalia respecto a los roces que hay alrededor del caso Fujimori? Mira, yo no tengo la menor duda que el APRA está sobreactuando. ¿Y qué significa sobreactuar, no? Salen pues todo escandaloso, Javier Velázquez Gesquén, a decir voy a conseguir la relación de firmas para que de esa manera se interpele a la ministra. E inclusive compara a Alan García con la ministra... Ha comparado el caso, ¿no? El caso, ¿no? Alan García con la ministra Patricia Balbuena, ¿no? Como si la ministra Patricia Balbuena... La ministra no sabía lo que hacía su viceministro, porque Alan tenía que saber lo que hacían sus ministros o para abajo. Así es. Entonces eso es absolutamente ridículo, pues al señor Alan García no se le está señalando por eso. De eso hay un camino todavía largo con el viceministro Jorge Cuba. En esos momentos al señor Alan García se le está procesando por las conferencias, que dicho sea de paso han salido muchas más, en las cuales por esas cosas del destino se le paga por anticipado a que dé la conferencia, y todas son empresas que han tenido una serie de relación beneficios, con el Estado peruano. Entonces es una cosa completamente en aparte. Su gobierno. Pero lo más extraño es que mi querido colega Javier Velázquez Gesquén plantea una interpelación y a la vez indica que vivimos en una dictadura. O sea, ¿qué tipo de dictadura es esta? Donde un puñado de parlamentarios apristas de oposición, que son 4 o 5, no pueden interpelar a una ministra y tener toda esa proyección mediática y ese empeño político cuando se supone de que están siendo acorralados por una dictadura perversa que no les deja actuar políticamente. Entonces este es el mundo al revés. Este es el mundo en el cual un grupito de congresistas se enfrenta a un gobierno autoritario y pone en jaque a una ministra. Esta sola situación demuestra de que ellos lamentablemente están generando un estado de confusión de las cosas para que de esa manera los focos que en estos momentos se centran sobre el señor Alan García se puedan desviar. Yo la verdad no encuentro punto fuerte en esta acusación del señor Velázquez Gesquén. Yo creo que ha habido casos en los cuales lamentablemente los viceministros u otros funcionarios de menor rango han cometido una serie de actos no necesariamente correctos y que han sido separados, y desde ese momento ya no tiene por qué alcanzar la responsabilidad de la ministra. Yo creo que hay una sobreactuación, en este caso del congresista Velázquez ¿Que podría ser eco en Fuerza Popular, por ejemplo? Bueno, si es que Fuerza Popular insiste, entonces ¿dónde están sus pedidos del diálogo? ¿Dónde está su cambio de actitud? ¿Dónde están esas promesas públicas de que ellos desean tener una nueva performance en lo que queda del gobierno? Quedaría en nada, pues de nuevo hemos vuelto a la temporada de interpelaciones, con lo cual se agita el cotarro político y lo único que están buscando es perjudicar la imagen del presidente. Yo no tengo la menor duda que el objetivo político no es Patricia Balbuena, la ministra de Cultura. Lo que buscan es tratar de dañar la posición del presidente de la República, que en estos momentos tiene alrededor del 60% de popularidad. Entonces están buscando cualquier situación para exacerbarla, maximizarla y de esa manera proceder a que la opinión pública se empiece a desentender o quitarle apoyo al presidente Vizcarra, ¿no? ¿Cuánto daño se le puede hacer, ya no solamente a la imagen del presidente, sino del propio país, este tipo de comisiones que han viajado hacia Uruguay para dejar sentada esta situación de falta de actitudes democráticas dentro del gobierno? Mira, yo creo que no se puede actuar desinformando y mintiendo, como se ha hecho en el caso de la delegación del partido aprista. Y lamentablemente no son todos, ¿no? Se trata puntualmente
del congresista Mauricio Mulder, que tuvo una entrevista radial en la cual señaló que el gobierno era el que había enviado esta turba, ¿no? Que había tratado de tomar por asalto a la Embajada de Uruguay. De ingresar y sacar a la fuerza a Alan García. Así es, o sea, cosas absolutamente falsas y que demuestran el grado, el nivel al cual puede llegar la mala política en el Perú. Eso no es política, eso son mentiras, ¿no? Política puede ser la actitud de Jorge del Castillo y del mismo Javier Velázquez, que con otra actitud van a tratar de informar al señor Sanguinetti. Eso es correcto, y aún más. Cuando viajaron yo dije, me parece bien, porque si primero viaja la delegación del Frente Amplio a plantear cuál es su opinión respecto al caso García, lo lógico es que viaje una delegación del Partido Aprista para que trate de neutralizar lo que ha señalado la delegación del Frente Amplio. Pero porque ellos primero criticaron mucho el viaje, ¿no? Dijeron que no se debía viajar, que se debía dejar a Uruguay solo. De acuerdo. Después ya cambiaron de opinión. Pero mira, yo soy también totalmente político y desde ese punto de vista no veo como malo el hecho de que viaje luego la delegación del Partido Aprista, cambian de opinión y tratan de neutralizar lo señalado por el Frente Amplio. Pero lo que no está bien, de ninguna manera, es que se plantee una mentira como argumento desesperado que busca cambiar la situación del expresidente Alan García. Eso abona en contra del mismo expresidente. O sea, señalar que una turba llevada por el presidente Vizcarra ha querido sacar a Alan García para lincharlo es absolutamente falso. E ignoran de que existe un embajador acá, el doctor Barros, ignoran de que existen medios de comunicación, ignoran de que hay una sociedad civil, ignoran de que gracias a los mecanismos de la virtualidad uno se puede enterar de qué es lo que pasa. Entonces, esto, en lugar de favorecer al expresidente García, lo perjudica a tal punto que la Federación de Estudiantes de Uruguay y los propios políticos del Frente Amplio y luego ex congresistas uruguayos han señalado que el asilo no tiene asidero. ¿Crees que por eso se está demorando tanto finalmente el presidente en tomar la decisión? El presidente Tabaré Vázquez yo creo que ha hecho un mensaje adecuado desde el punto de vista de no ceder ante las presiones. Lo peor es tomar una decisión con la cabeza caliente. Entonces yo creo que él está copiando la información pertinente, pues de por medio también ha habido una posición clarísima del presidente de la República el día de hoy. No se puede permitir que se diga que en el Perú hay presos políticos o que hay persecución política. Entonces eso sería ir en contra de nuestra actitud. ¿Basta con el informe formal que se le entregó al embajador Barros? ¿O habría que hacer alguna gestión más para dejar un poco más sentada el informe esa que se entrega a partir de nuestra Cancillería, yo creo que es suficiente. Que lo demás que sería, que vaya una delegación, creo que eso ya no vale la pena. Yo creo que ellos en estos momentos están conversando con una serie de personalidades en el Perú, absolutamente neutrales, están recopilando información, son conscientes de lo que significa el caso García, de lo que significaría para el propio Uruguay, pues Uruguay se jacta de ser uno de los países más desarrollados de América Latina. Junto con Costa Rica y Chile están en el umbral del desarrollo. Entonces, flaco favor se hace a sí mismo el Uruguay si es que le concede asilo a una persona que ni siquiera tiene una orden de prisión preventiva. Yo considero de que el presidente García, por el honor de haber sido presidente del Perú en 2 oportunidades, debería cumplir con su palabra y allanarse, tal como él lo expresó en una carta, y someterse a la justicia, para que de esa manera aclare cualquier tipo de duda que haya sobre su accionar. Acá no ha habido una condena a priori. Y dicho sea de paso, yo lamento de que exista una gran violencia, no solamente en Twitter, en las redes sociales, verbal, contra militantes del Partido Aprista y contra algunos familiares, porque eso no conlleva ni ayuda en absoluto al clima de tranquilidad que merecemos tener en el país. Una cosa es la situación jurídica del presidente García y otro el nivel al cual se está llegando de violencia verbal en algunas redes sociales. Ahora, lo natural sería, si es que la decisión uruguaya finalmente va en contra de los intereses de García, no se le da el asilo, que se cambie su situación jurídica a la clara intención de sustraerse de la mano de la justicia, ¿no? Es lo que tocaría. Claro, él ya tiene impedimento de salida del país. O sea, si le niegan el asilo, él va a tener que regresar a su casa. Entonces, en ese interín,
Vamos a ver cómo procede el juez. Yo no sé si el juez dictará prisión preventiva o lo tendrá con restricciones. No podemos adelantarnos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que han surgido nuevos elementos en este fin de semana en el cual hay una correlación entre los fondos recibidos y las dudas que necesitan aclararse, ¿no? Aún más hay una serie... ligadas al expresidente Sanguinetti y a su familia, ¿no? Claro, en el caso de la familia del presidente Sanguinetti con la banca de Andorra, ¿no? Por eso es que yo creo que ha hecho bien el expresidente Sanguinetti en permanecer callado una vez que ha surgido esa evidencia, y más bien ha sido el presidente Tabaré Vázquez el que ha empezado a tratar el tema. Entonces, cuando el presidente Tabaré Vázquez señala de que se tomarán su tiempo, yo no creo que eso sea 1 año ni 2 años, no se puede mantener en vilo a la justicia en un país. Creo que ellos, con la madurez que caracteriza a la diplomacia uruguaya, procederán a actuar. Obviamente el mes de diciembre siempre es un mes complicado por el tema de las fiestas, pero ya hemos visto que hasta el mismo 24 de diciembre puede haber indultos. Bueno, sí, entonces, que nos valoran las fiestas a todos. Yo creo que nos espera un diciembre que también va a ser agitado, ¿no? Sí, ¿no? Y que empezará con el tema de cerrar la elección de las autoridades regionales e ir con el referéndum, ¿no? A mí me preocupa que después de eso ya haya algo mejor para nuestra política, ¿no? Mira, a mí me preocupa mucho el post-referéndum. Yo soy de los que piensa y el presidente de la República ha sido claro en decir de que él no va a tratar de influenciar en aquellos parlamentarios que tenemos una voz desde hace tiempo en favor de la bicameralidad. Yo creo en la bicameralidad. Yo creo que el actual formato no da para más. Y por otro lado, pienso que el hecho de que un grupo de la población... Pero el venenillo que le inocularon a esta bicameralidad, ¿se puede succionar después y sacarlo del sistema? Por supuesto, aún más existe la predisposición, pero aún más yo creo que en el tema de la reelección, el Perú va a sufrir mucho, y lo subrayo, si es que vamos a un esquema en el cual no es posible la reelección parlamentaria. Sí, en eso coincido. Además, la reelección no es un problema es un tema de oferta. O sea, mira, yo creo de que la opinión pública, la sociedad en su conjunto, está bien, pues se sabe de que en estos momentos los niveles de popularidad del fujimorismo y del aprismo son muy altos, de impopularidad, ¿no? Entonces, bueno, si el fujiaprismo, como se le denomina a esta variable política hoy en día, los ha desencantado, ahí están los votos, pues, si votan o no a favor, aunque en el APRA también hay personas destacadas, pero lamentablemente se les está asociando mucho con el fujimorismo, pero para eso está el mecanismo del voto. Pero plantear la no reelección significa de que no va a haber la oferta de un grupo de políticos, que va a ser llenada ¿por quién? Por otros que ni siquiera en el debate de las elecciones, ni siquiera allí, van a poder plantear posición, y va a ser la puerta abierta para que entre cualquiera, ¿no? Entonces, después nos vamos a quejar que el Congreso siguiente es peor. Además, el Parlamento necesita un nivel de expertise en un grupo que sucede de un periodo a otro. Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con Carlos Ferrero, conozco el manejo parlamentario desde lo que significa la asesoría ahora como parlamentario. Hay muchas personas que a la fecha ni siquiera conocen bien el reglamento, al día de hoy. Y son los parlamentarios, aquellos que tienen mayor experiencia o que son más dedicados, los que son el puntal del Parlamento. También han surgido nuevas personas. A mí por lo pronto, de mi bancada, me gusta Ana María Choquehuanca, de otras bancadas, Gloria Montenegro, que han demostrado una capacidad política interesante y conocimiento de sus ámbitos de acción. Ana María Choquehuanca ha dado cátedra en Europa en el tema de pequeña y microempresas y medianas empresas, cátedra, no acá, no en Colombia, no en Venezuela, en Europa, ¿no? Bueno, es una mujer que viene de ese gremio, además, que viene, ¿no? pero por supuesto, entonces, cuando se trata de ver eso en temas como el de la OCDE, ella inclusive le corrige la plana a personas muy lúcidas, y es su tema y que lo desarrolla acá en el ámbito parlamentario. Y Gloria Montenegro, que es una persona que no solamente ha demostrado coraje, sino conocimiento de todo el tema educativo y territorial. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué personas valiosas como estas dos damas no van a poder estar en el próximo Parlamento? O sea, ¿y esta discusión se está llevando a cabo al interior de la bancada? No, yo creo, bueno, en las bancadas, todas las bancadas tienen su punto de vista, pero yo creo que la opinión pública ya tiene que empezar a tomar posición. Aún más, hay organismos internacionales, calificadoras de riesgo, que han dicho que va a ser muy pernicioso para el Perú
tener un Congreso permanentemente bisoño, ¿no? Es decir, que cada 5 años Claro, se renueve en se su renueve totalidad. totalmente. Eso va a ser un factor de inestabilidad tremendo. Entonces yo ¿Y esto han creo... tratado de hacérselo entender al presidente para que... Bueno, de el repente presidente pueda ha tenido la variar? gentileza de mantenerse al margen. Él ha dicho que ya no se va a meter, pero yo creo que ahora le corresponde a los políticos abrirle los ojos a la opinión pública y decirle, piensen, ¿no? Porque el resultado del referéndum puede ser muy pernicioso para el país. Mira lo que sucedió con el referéndum en Inglaterra, con el Brexit. Se dejaron llevar por la emoción, no al Brexit, queremos salirnos de Europa, y ahora que hay desempleo, que hay una serie de problemas, quieren regresar a la situación anterior. Entonces, muchas veces el referéndum es un tema emocional. Entonces, en estas 2 semanas yo confío que la situación va a cambiar, ¿no? Sí, porque esto se pudo resolver no por referéndum, sino en 2 legislaturas, ¿no? Así es. Si había el ánimo de corregir las cosas. Pero también es cierto de que acá hay una grave responsabilidad de parte del fujimorismo, ¿no? Por eso es que, lamentablemente, y ahí están las cifras, tienen un altísimo nivel de impopularidad. Y eso es consecuencia de sus acciones. En todo caso, si quieren revertirlo, que cambien de actitud. Yo creo que en política es importante el reconocer los errores cometidos y cambiar de actitud. Pero pensando como país, en lo mejor para nuestro país, yo creo que la bicameralidad es importante y la reelección también es un punto valioso. Porque no solamente no estamos hablando que se reeligen todos. El porcentaje de reelección Es no muy supera bajo. el 8%. Es muy bajo. O sea, el pueblo peruano sabe castigar. Y yo estoy seguro de que si ahora hay algún parlamentario que no le gusta al pueblo peruano, va a desaparecer. No olvidemos que el APRA con la justa pasó el 4% con Alan García a la cabeza. Y tuvo que haber ahí un salvavidas que le lanzó el Jurado Nacional de Elecciones y no hubieran perdido hasta la inscripción. Entonces, no es tan fácil reelegirse y en todo caso que el pueblo peruano piense bien en las 2 semanas que faltan, ¿no? Además, con el nivel de descrédito que hay, por ejemplo, con los argumentos escuchados desde Miami, tratando de salvar la situación del fujimorismo y sus falsos aportes, ¿no? No, pero eso es terrible, pues, o sea, que ya se le eche la culpa a un muerto. Mira, yo recordaba 2 puntos, uno que no he puesto en Twitter y el otro que sí, ¿no? El señor Yoshiyama, cuando se le pidió información contable, dijo que todo donde estaban, los libros contables se le habían perdido y las computadoras se las habían robado. Pero ahí no queda la cosa. Cuando hubo un allanamiento en su casa, las computadoras estaban en su maletera. En la maletera del auto. En la maletera del auto. Y él dijo que no sabía cómo habían llegado ahí, ¿no? Entonces, una persona que permanentemente tiene ese sesgo, para que no decir miente, no puede atribuirle ahora a una persona que no puede defenderse o que no puede argumentar lo contrario, que ha hecho una donación de millones de dólares. Eso es triste. Es un papel muy triste al cual está llegando el fujimorismo, en el cual tienen que tomar a un occiso como referente, a una persona fallecida como referente, para poder justificar aportes. Esa ya no es una situación que tenga que ver con lo político, sino es una situación que demuestra la debacle moral de un sector del fujimorismo, ¿no? Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por haber Juan estado Carlos. aquí. Un gusto tenerte. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Y tras ella vamos a tener a Sergio Tejada, es congresista de la República, que ustedes recordarán presidió la mega comisión que investigó al presidente Alan García en su segundo gobierno. Con eso regresamos en Sin Rodeos.